Perfecto. Hablábamos entonces un poco de por qué se legitima la toma de la Embajada de México y pese a que hay tratados internacionales, obviamente, como mencionaba, que no se pueden, ¿no es cierto?, violar. Digamos que la legitimidad proviene de las experiencias anteriores que ya tuvo el Ecuador, ¿no? Entonces, no queremos de nuevo que se vuelva a escapar otra persona que tiene que ser procesada penalmente y que no lo vamos a volver a recuperar por medio de lo que nos dicta hacer, por ejemplo, el derecho internacional. De nuevo, tengamos en cuenta que ya en ocasiones anteriores se ha pedido asistencia a Interpol, se ha pedido ayuda a los organismos internacionales, se ha pedido inclusive ayuda a los gobiernos en la época en la que se pidió, por ejemplo, que se retorne a María de los Ángeles Duarte al Ecuador. Estábamos todavía en el gobierno anterior de Fernández con Kirchner, ¿no? Entonces, muy probablemente no iba a ser, digamos, el proceso del retorno de María de los Ángeles. Muy diferente a que si es que estaríamos ya en el gobierno de Milei, que muy probablemente se habría dado la extradición, se habría dado paso a la extradición. Si es que se cumplía, por ejemplo, el tema con Jorge Glass, acordémonos que al estar en la Embajada de México estábamos todavía en la transición entre Andrés Manuel López Obrador, ¿no es cierto?, y Claudia Sheinbaum. Entonces, Mm. muy probablemente lo que pasaba ahí es que tampoco hubiera retornado Jorge Glass al Ecuador porque no se habría dado paso a la extradición. México le había concedido inclusive el salvoconducto, perdón, bueno, sí, lo concedía el Ecuador, ¿no? Pero le había dado el asilo y esto implicaba que tenía que el Ecuador darle un salvoconducto, cosa que el gobierno dijo no se lo vamos a dar. Y ahí va de nuevo el porqué de la legitimación de la toma de la embajada en ese caso, ¿no? Entonces, nuevamente, empujamos a ciertas actitudes que podrían ser inclusive tomadas como un autoritarismo en el Ecuador, pero las razones que están por detrás es porque la situación propia ha hecho que los ciudadanos terminen legitimando esas acciones porque si no las cosas, tal cual como dicta la norma, no funcionan. Entonces ahí está la discusión interesante que tenemos ahora en el país. ¿Hasta qué punto se vuelve funcional la norma y dónde deja de ser funcional la norma y toca tomar otras medidas completamente externas de esa norma? Claro. ¿Y dónde queda el Estado de Derecho entonces? Así es, y ahí nos preguntamos dónde queda. Y tal vez, solo terminando esta pregunta, la última cosa que tal vez estaríamos preocupados sin duda alguna es el tema de la economía per se. Se está hablando mucho del ecuadólar. Nosotros somos un país dolarizado desde el 2000, cuando tuvimos la crisis más terrible económicamente hablando que creo que ha pasado el Ecuador, que es la caída de la banca, ¿no? Claro. Entonces ya tuvimos la caída de la banca, pero esto ya fue hace 25 años. Entonces las nuevas generaciones también no lo conocen, no lo han sentido. Probablemente nuestros padres, nuestros abuelos sí vivieron esa situación y tal vez cuando hablan ahora de topar la dolarización no es lo mismo para las generaciones recientes que las generaciones que sí vivieron esa situación de perder el valor de la moneda, que en esta época era el sucre y que hoy en día nos ha ayudado, digamos, el dólar a sostener a que no haya una manipulación de ese dinero, ¿no? Que creo que habría sido peor. Hoy en día no solo tendríamos crisis políticas, tendríamos una crisis económica peor aún porque seguramente tendríamos una hiperinflación también. Entonces, ha habido muchas declaraciones por parte del expresidente Correa, con allegados también a su gobierno, como ha sido Ricardo Patiño. Hoy, me parece que era ayer o hoy en la mañana, han dado justamente declaraciones sobre esto. Y hay un poco modelos que han habido en otros estados. Creo que Panamá es un buen caso. ¿Qué pasa cuando yo tengo una moneda a la par y esa moneda no tiene validez? Nadie te va a aceptar que le pagues en esa moneda Claro. porque esa moneda no tiene sustento, no tiene valor, ¿no? Creo que esos son los tres puntos principales que hoy debate, digamos, el ecuatoriano en su diario ¿Hay vivir. sectores que están pidiendo salir del dólar? No. O sea, ahí sí creo que independientemente, creo que es uno de los puntos en conjunto que han logrado tener todos los sectores, independientemente de cuál sea. Creo que ahorita no es una discusión el salir del dólar. Ujú. No es, porque al final eso de nuevo es lo que sostiene y es lo que te ayuda afuera también, ¿no? O sea, cuando sales o te toca migrar, por último, si es que tienes dólares, es muy diferente a que si tienes una moneda de otro país latinoamericano que no tiene la misma fortaleza, no tiene la misma validez que lo tiene el dólar. Ujú. ¿Cómo estás viendo el tema de la repatriación de ecuatorianos? Bueno, se ha dado una reunión no formal, ¿no es cierto?, con el presidente Trump hace un par de días.
El presidente Noboa se ha reunido con el presidente Trump en la casa, o sea, en la casa del presidente Trump, más bien dicho. Y esto ha sido unas conversaciones, hay que pensar que no ha sido una reunión oficial, entonces no hay acuerdos firmados entre estados, sino hay conversaciones, donde se ha pedido obviamente que en el tema de la repatriación a los ecuatorianos se tengan ciertas consideraciones que yo creo que se van a concretar solo y solo si el presidente Noboa termina siendo reelecto, ¿no? Porque si es que cambia de gobierno, esas negociaciones no van a existir. Claramente porque el presidente Trump ya ha marcado una línea en la política exterior. Él no va a ser, digamos, cercano con los gobiernos que no representen el centro derecha o la derecha per se. Ya lo hemos visto en el actuar con Colombia, ya lo hemos visto en el actuar, digamos, con otros países como México, las sanciones económicas que han puesto. Entonces, si se busca el respeto de ese acuerdo, conversaciones que se han mantenido entre los mandatarios en un ambiente más cercano, tendrá que ganar el presidente Noboa, ¿no? Si es que se quieren esos acuerdos. Caso contrario, nos va a pasar igual que al resto de América Latina. Eh, Así es, esa es la política exterior que tiene actualmente Estados Unidos. Mm. Eh, un tema que a mí me interesa porque tiene que ver con todos los latinoamericanos, ¿no? ¿Qué proyecto de desarrollo vamos a tener? Y el respeto por el medio ambiente o lo que se llama ahora el cambio climático. ¿Vos cómo crees que va a derivar ese debate sobre si explotación petrolera sí, explotación petrolera no? A nivel, por lo menos del Ecuador, no tenemos una transición energética todavía, no tenemos un modelo de transición energética. Ecuador es un país que vive básicamente de petróleo, hoy en día está tratando de vivir de minería y bueno, y vivimos de commodities, ¿no? Que es lo que siempre nos ha mantenido, entre esos exportaciones de cacao, de banano, de camarón, que son como nuestras fortalezas. Pero en temas de transición energética sería un absurdo que venga un gobierno a decir no vamos a hacer un gobierno que explote porque nos morimos de hambre. Han habido acercamientos aquí en el Ecuador entre Pachacuti, que es el partido que representa, digamos, al sector indígena poblacional, y RC, pero hay que entender que Pachacutic también está fragmentado, entonces ha habido fuertes también, digamos, diferencias entre el propio partido político por la facción que dice yo apoyo al correísmo y la facción que dice que te pasa, como así haces una alianza con el correísmo. Y dentro de las cosas que se han discutido es justamente el tema del extractivismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un poco ingenuo pensar que no se va a hacer un extractivismo por parte de Revolución Ciudadana en caso de llegar a ganar. Es absurdo, porque no tenemos de qué más vivir. No tenemos un modelo de transición energética y lastimosamente, de nuevo, nuestros recursos principales salen de ese petróleo. Entonces, si es que eso es parte del acuerdo, de que han acordado que no van a topar ciertos sectores, me parece que es un poco ingenuo pensar que eso va a durar en el tiempo, ¿no? ¿Mm? Te llevo un poco más a tu terreno. ¿Cómo viste el tema del debate? A ver, no esperábamos un buen debate, ya los vimos debatir en el 2023 a los mismos dos personajes en segunda vuelta. Creo que fue un debate igual de malo. Digamos que ahí yo le pongo la responsabilidad al Consejo Nacional Electoral porque ellos ya vieron cómo eran los candidatos y ellos ya sabían, es decir, no es nada nuevo. Entonces, el modelo de debate debió haber sido diferente, debió haber sido un debate, ¿no? Yo, de nuevo, me hago siempre ahí referencia con Argentina, donde creo que sí tienes una posibilidad de debatir entre los contendientes, aquí no. Aquí las preguntas primero eran 2 horas, después eran en unos ejes gigantes donde no se abordaban realmente los temas y donde no tenía la oportunidad el candidato de decir realmente lo que pensaba o hacer una real pregunta o hacer una real réplica o contrarréplica. Entonces eso no se da. Aquí el debate lo que muestra no es propuestas, aquí el debate permite conocer al candidato y eso es lo que se hizo. Creo que se utilizó el debate para sacar algunas cosas cruciales de ambos lados, ¿no? Tú has hecho esto, tú te llevas con esta persona, tú tienes a tal narcotraficante, tú tienes a este otro. Eso es lo que se trató de hacer, como manejar ahí un poco la imagen pública. Y al final vimos un candidato
De nuevo, el presidente que no terminó de ser firme en los momentos donde debió haber sido firme, manejó bien el tema de no caer en la tentación de responder y responder mal, ¿no es cierto? Pero también dijo ahí un par de cosas. Pero no terminó de convencer porque no demostró el 100% su liderazgo. Y por otro lado, la candidata Luisa González, que si bien arrancó bastante segura, después se dejó ganar, se dejó, aquí localmente lo decimos, se dejó picar. Esos detonantes cambiaron su forma de actuar dentro del debate y terminó siendo una debatiente grosera en el sentido de que no utilizaba argumentos para su debate, sino temas groseros, ¿no? Contra la otra persona. Mm, Entonces ahí también creo que eso no le sumó a su imagen pública, por el contrario, ¿no? Entonces no fue un buen debate. No mm, esperábamos tampoco que sea un buen debate. mm. Bien, de mi parte la última, Gabriela. Gane quien gane, ¿vos crees que habrá una asamblea constituyente y para qué? ¿Para qué reformas? ¿Qué es lo que se comenta al respecto? Gane quien gane de ley, va a haber una asamblea constituyente, ya lo han dicho los dos candidatos en sus respectivos espacios, y la lógica detrás de eso es que la constitución actual ya no se moldea al personaje, ¿no? El Ecuador tiene alrededor de 20 constituciones dentro de su historia política, y la idea de eso es que viene un caudillo diferente y pone su constitución hecha a la medida. Cuando deja de ser a la medida del caudillo, ya no es funcional y por ende tengo que cambiar la constitución. Si bien el correísmo, la constitución que la hizo es la que tenemos en este momento, la puso en el 2008, ya no es funcional. Ya el summa causa no vende, ya el socialismo del siglo XXI no vende. Ahora hablamos del progresismo, ahora hablamos de otras cosas. Ahora tal vez ya no necesitamos una constitución hipergarantista. Hoy tal vez ya no necesitamos cinco poderes en el Estado como lo tiene el Ecuador. Entonces, ¿qué me conviene? Venir con otra constitución y cambiarla, que sea más a mi medida. Y lo mismo le pasa en este momento al presidente Noboa. Tiene poderes muy dispersos dentro de esos cinco poderes, como el gran poder que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que puede designar autoridades. Se encargan, por ejemplo, de designar al fiscal general de la Nación, que está haciendo en este momento una investigación importantísima en temas de narcotráfico. Entonces, si es que el CPCCS pone a esa persona y ese CPCCS pertenece, por ejemplo, a RC, obviamente van a poner un fiscal que deje de investigar las cosas que están investigando sobre ese partido, por ejemplo. Entonces, no es funcional. Hay organismos que realmente además no trabajan bien en el tema de justicia, por ejemplo, como termina siendo el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la administración de justicia. Entonces, hay muchos focos que sí es importante cambiar y que no se ha logrado cambiar a través de consultas populares porque requiere toda una reforma del Estado. Entonces, esa sería una razón adicional para que se moldee una vez más la Constitución en función al que quiera llegar, pero además de eso también nos deja saber que el que quiere llegar no se va a quedar 4 años, porque si ya se lanza una constituyente, se va a quedar por lo menos 15. Entonces, ese es el segundo mensaje también que tiene que venir con eso. Mm. ¿Vos crees que esta reforma de alguna manera apunta a superar los conflictos que ha tenido, conflictos de poderes, ¿no? Que ha tenido Ecuador, que terminó con la muerte cruzada, ¿no? ¿Te parece que va por ahí? No creo que terminen los conflictos. El Ecuador siempre va a ser un espacio de conflicto hasta que no arreglemos nuestro sistema de partidos, que creo que es nuestra piedra más grande. ¿Cómo sería eso? Eso ya es una de justicia. Tenemos que arreglar el sistema de partidos porque no tenemos partidos políticos. Están muertos los partidos políticos. Las elecciones que acabamos de tener en primera vuelta nos dicen sobre todo el espectro de que están totalmente muertos. Cada vez que hay una elección, llega un partido catch-all, se forma un cuadro o se tienen un montón de outsiders, ya no tenemos personajes que salgan de los partidos. Muy probablemente dentro de los únicos que pasaron en estas elecciones fue el Partido Social Cristiano, que tenía sus representantes venían de los cuadros partidistas, pero no eran necesariamente unos cuadros fuertes, es decir, la ciudadanía no los conocía lo suficiente. Entonces, así no podemos hacer ideología política, por eso no sabemos hacia dónde va el Ecuador de aquí a 10 años ni siquiera. De nuevo, yo creo que por eso se busca esa constituyente, porque el que pondrá esa agenda va a ser el nuevo ejecutivo, pero tenemos que arreglar el sistema de partidos o vamos a seguir teniendo asambleas polarizadas como la que se viene en este momento, está 50-50
RC y ADN, ¿no? Son los dos partidos. Oficialismo y correísmo están 50-50 en la Asamblea en este momento. Y claro, gane quien gane, va a seguir la paridad porque en el Congreso van a tener muchos diputados, Así es. el que pierda. Bien, Gabriela, muchísimas gracias, ¿eh? A ti, Gustavo, un excelente día. Igualmente.